Una fe grande para grandes promesas. Así hemos titulado el sermón de esta mañana de dominical, 31 de octubre, hoy es día de la Reforma Protestante. Vamos a buscar nuestras Biblias en Romanos, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Dice la Escritura, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Dios nuestro, por esta palabra preciosa que nos das en esta mañana de hoy. Rogamos, oh Dios, que nosotros podamos fortalecernos en la fe que viene de ti, oh Dios, que ha sido dada a tus hijos y en la que nosotros hemos creído y por la cual hemos sido salvos. Oh Padre amado, te rogamos que en esta mañana nosotros podamos hacer buen uso de tu palabra y la revelación que tienes para tu pueblo en este tiempo, y que te glorifiques en tu iglesia nuevamente hoy con tu verdad, con tu palabra que es verdad. En el nombre de Jesucristo, amén. Una fe grande para grandes promesas. Aquí tengo yo, esto lo he hecho otras veces, este experimento, pero lo vuelvo a hacer porque creo que es algo maravilloso. Aquí tengo yo una cajita de promesas. Usamos mucho, casi todos nuestros hogares tienen una cajita de estas promesas bíblicas. Tenemos, esto está haciendo un ruido tremendo, ¿te pudiera ayudar? Tenemos textos bíblicos en estas promesas. Por ejemplo, esta dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 32:7. Solemos nosotros los cubanos sacar las promesitas. Vamos a sacar una promesa bíblica a ver qué Dios tiene para hoy. ¿Cuántos de ustedes les gusta hacer eso? Sacar promesitas. Bueno, tengo varias manos que se han levantado. Sacar promesas de Dios. Son textos bíblicos de promesas de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Ahora, cuando sacamos una promesa de aquí, muchos dicen, deja ver qué promesa tiene Dios para mí hoy. Y eso es, yo creo, una verdad. La promesa que está aquí son promesas para nosotros. Pero es una verdad limitada, muy limitada. Porque si nosotros solamente pensamos que esta es la única promesa que Dios tiene para mí hoy, o que las promesas de Dios se logran al azar, como aquí al azar, a ver cuál me toca, estamos completamente equivocados. Primero, porque las promesas de Dios para mí no es una hoy, sino que todas las promesas que están en este promesario son para mí. Todas. Incluso las que no están aquí, porque la Biblia me enseña que todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y son amén. Todas las promesas, eso dice 2 Corintios 1:20. Todas las promesas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús son sí y son amén. Así que no es una promesita, sino todas las promesas. También tendríamos que distinguir entre promesas que Dios hizo a una persona en un llamado que le hizo, como Abraham, que le hizo una promesa a él, específicamente a él, y que tiene una enseñanza, pero que tal vez no fue una promesa hecha para mí, sino para él en su momento. La Biblia habla de todas las promesas que Dios ha hecho en Cristo Jesús para nosotros. Son sí y son amén. También podemos entender que las promesas de Dios no es cuestión de azar. No es cuestión de hoy, esta es la que Dios me da y las otras no. O que deja ver cuál es. No, es una cuestión de que déjame ver una promesa, porque hay tantas y puedo ver otra, y puedo ver todas las que quiera. Incluso para cada situación de nuestra vida,
en lo particular, un momento que estamos pasando, una situación específica, nosotros nos acordamos de un texto bíblico que tiene promesas y vamos allí y nos edificamos de acuerdo a la situación que estamos viviendo en un texto bíblico que tiene una promesa para mí. Tenemos que considerar que cuando la Biblia dice que todas las promesas de Dios para nosotros son sí, dice que es en Cristo Jesús. Porque todo lo que Dios nos ha prometido pasa por el hecho de que nosotros tengamos una relación con Él a través de Cristo Jesús. Las promesas de Dios para sus hijos. La única promesa que Dios ha hecho para las personas que no son salvas, que están en el mundo, es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero Dios no le promete a una persona que no es cristiana que va a escuchar su oración. De hecho, dice que no lo hará. Porque el pecado estorba la oración. Dios no le promete el cielo, la vida eterna, a una persona que no le conoce. Así que todas las promesas del Señor Jesús, de Dios, son sí y amén, pero en Cristo Jesús. Hay una condicionante ahí en nuestras vidas. Si tú estás en Cristo Jesús, si tú has sido salvo en Cristo Jesús, todas las promesas que Dios ha hecho en Él para ti son sí y son amén. Y tienes que considerar también eso que dice al final: son sí. No es tal vez, no es algunas sí y otras no, son sí y son amén. Y vuelvo atrás de que usted tiene que hacer también un buen estudio de la palabra, porque hay promesas que fueron dadas específicamente para alguien. Y en el caso ahora, por ejemplo, de Abraham, Dios le dijo: sale de tu tierra y de tu parentela y yo haré de ti una gran nación. Por eso Dios se lo dijo a Abraham. Usted no puede coger eso literalmente para usted decir: bueno, mira lo que me está diciendo la Biblia, me voy de mi casa, que Dios va a hacer una nación conmigo. Bueno, eso se lo dijo Dios a Abraham. Hay principios bíblicos ahí. Está el principio del llamamiento, está el principio de la obediencia al llamamiento, en el principio de creer en las promesas de Dios que Abraham creyó y todas esas cosas. Y hoy vamos a usar eso también aquí. Pero hay promesas que sí son para nosotros, que están ahí en la Biblia y que incluso fueron dadas a alguien en específico, pero que se aplica a todas las personas. Porque cree en el Señor Jesucristo y será salvo, fue dicho al carcelero. Pero nosotros encontramos en la Biblia que eso se aplica para todas las personas, en todos los tiempos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta que todo el mundo tiene que responder para sí mismo. O sea, Dios responde a todo el mundo: cree, arrepiéntete y serás salvo. Así que todas las promesas, no las que están, todas las que están aquí y las que no están, son para nosotros. No una promesa al azar, todas las promesas del Señor Jesús. Lo que vengo a predicar hoy de este pasaje es que la fe es el elemento principal para obtener fortaleza en Dios a la hora de alcanzar sus promesas. Todas las promesas son para nosotros, pero no tenemos a veces la fe suficiente para creerlo. El gran obstáculo a veces para alcanzar las promesas, para vivir la promesa, para hacer efectiva la promesa, es la falta de fe. Dios le dijo a Abraham: sale de tu tierra y de tu parentela, y le hizo una promesa: y yo te bendeciré y haré de ti una gran nación. Pero él tenía que creer, y por eso la Biblia dice aquí que él creyó, que él tuvo fe, y la fe le fue contada por justicia. Y por eso nosotros lo conocemos hoy como el padre de la fe, porque tuvo esa fe de creer que sí, que si Dios lo decía iba a ocurrir. Así que se puso en camino de la promesa. Porque también las promesas de Dios a veces tienen que ver con una acción de nosotros. Y demandan una acción, y esa acción solo puede ocurrir si crees, si tienes fe en la promesa del Señor. La fe va a ser ese elemento que tú necesitas, principal. Es una necesidad, porque te va a ayudar a fortalecerte a ti para obrar, para trabajar y para alcanzar la promesa de Dios. ¿Qué tipo de fortaleza nosotros podemos ver aquí y necesitamos por medio de la fe, obtener por medio de la fe? Para obtener estas promesas de Dios, que son sí y son amén en Cristo Jesús, todo cristiano necesita fe para fortalecerse creyendo en esperanza contra esperanza. Segundo, fortalecerse considerando la fe por encima de las posibilidades humanas. Y tercero y último, fortalecerse en la seguridad de que Dios cumple todas sus promesas. Vamos a ir por paso. Fortalecerse creyendo en esperanza contra esperanza. Usted necesita una fe que se fortalece en esperanza contra esperanza para alcanzar las promesas de Dios. Dice la Biblia aquí en el versículo 18:
de Abraham. Él creyó, eso es fe, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Aquí está la promesa: así será tu descendencia. Dios le había hecho una promesa a Abraham. Y dice la Biblia que para él alcanzarla, él creyó en esperanza contra esperanza para poder llegar a ser padre de mucha gente según la promesa. Dios le prometió a Abraham una gran nación, una posteridad. Cuando Dios se lo prometió, Abraham era un hombre de 75 años, felizmente casado con Sara, pero sin tener hijos. Porque Sara era estéril. Dios le dijo: tú vas a tener una nación tan innumerable que será incontable como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Humanamente hablando, no había posibilidad alguna para que él pudiera creer esta promesa. Así que él tuvo que creer en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Que él creyó en esperanza de Dios contra toda esperanza humana. La esperanza humana que él tenía de tener un hijo, seguramente la tuvo toda su vida, desde que se casó con Sara. Tal vez por 50 años tuvo esa esperanza, pero poco a poco esa esperanza, ¿sabe? Una esperanza muy larga, que uno quiere alcanzar algo, va menguando, hasta que después desaparece la esperanza, si no se logra. Especialmente en el caso de él, que ya va entrando en años, y dice: bueno, yo voy a tener a esta edad. Toda esperanza humana se había perdido, y Abraham cree en esperanza de Dios, que él va a llegar a ser padre de muchos. Él creyó en esperanza de Dios contra esperanza humana. Cerró los ojos a las cosas visibles y abrió los ojos a las invisibles. Cerró los ojos a todas las consecuencias que su razón hubiera podido imaginar, y abrió los ojos a la fe en la palabra de Dios, que para él era infalible, porque Dios, el que lo prometió, también lo era. Así será tu descendencia, le dijo Dios, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. El verdadero carácter de la fe, hermano, es así. Ve lo invisible. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Él no veía. Él creyó. La esperanza que él tenía de tener un hijo, se había perdido. Y ahora Dios le está diciendo que no solamente será una cuestión de un hijo, será una descendencia incontable, y que será una gran nación, y que incluso esa descendencia y esa nación sería bendición a todas las familias de la tierra. Porque allí donde nuestras traducciones dicen a todas las naciones, está hablando de todas las etnias, todas las familias de la tierra. O sea, tu familia será bendición a todas las familias de la tierra. Hermano, la familia de Abraham ha sido una bendición para mi familia. Porque Jesucristo es la simiente de Abraham. ¿No es verdad? Así es que esto ha funcionado. Abraham se fortaleció. Él no esperó que Dios le demostrara nada. Él creyó. Él se fue más allá de las conclusiones de su razonamiento, de su razón, para creer en las conclusiones de Dios. Y esto no convierte a la fe en una fe irracional. Miren, la Biblia dice que el culto de nosotros es racional a Dios. O sea, se puede razonar que siendo yo un hombre y siendo Dios santo, puro, creador, formador mío, yo tengo que rendirle culto. Eso es razonable para mí. ¿La fe es irracional o es racional? Eso es una pregunta tremenda. Porque muchas personas piensan que la fe quita toda razón. Pero otros piensan que yo puedo razonar. Ahora, ¿hasta qué punto la fe de Abraham fue racional o irracional? Miren, desde un punto de vista, el paso de fe de Abraham parece algo solamente una fe extraordinaria, una creencia. Esto va contra toda razón. Pero la Biblia no dice que fuera contra toda razón, sino contra toda esperanza, que es muy distinto. Y aunque la fe ve lo invisible, de alguna manera la fe de Abraham era algo normal, porque sería lógico
que una persona creyera sin ningún tipo de problema que Dios le haya dicho, voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Dios no está lejos del raciocinio. La fe en Dios sí es una fe que supera, que está por encima de las leyes naturales y de toda lógica humana. Pero nosotros tenemos que entender que puede haber una lógica humana y una lógica divina. La lógica humana está condicionada por las leyes que Dios puso en nuestro mundo. Así que es lógico que si tú pones un hierro en el mar, en un río, y lo dejas caer, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Se hundió hasta el fondo del río, hasta el fondo del agua. Eso es lógico, porque nosotros sabemos que el hierro es más pesado que el agua, que no flota en el agua y que debe caer en el agua. Así que iría contra la gravedad, contra las leyes de la física, que un hierro flotara. Pero la Biblia dice que un día Eliseo hizo flotar un hacha. Y no es el poder de Eliseo, Dios podía hacer eso. La Biblia dice que Jesús caminó sobre las aguas. Porque Dios tiene poder sobre la naturaleza y las leyes que Él mismo ha creado. Y cuando quiere servirse de ellas, viola esas leyes naturales. Es lógico que una persona que ha enfermado de cáncer y que tiene una metástasis va a morir. Pero Dios puede sanar a esa persona. Y Dios puede hacer algo distinto. Y eso puede ser razonable para mí. Desde el punto de vista de la lógica y de las leyes que Dios estableció en la naturaleza y en la creación, puede ser irracional, puede ser ilógico, puede ser contra toda lógica, pero desde la fe en Dios es razonable, es entendible para mí. Claro, el hombre natural no va a creer eso. Para el hombre natural todas las cosas de Dios que son locura, hermano, locura. Pero el hombre espiritual comprende eso. Y yo no tengo ningún problema espiritualmente, después de haber llegado a una relación con Dios y de ser convencido por el Espíritu Santo, en creer que el hacha flotó. En creer que Jesús caminó sobre las aguas. Y en creer en esperanza de Dios contra toda esperanza humana, una promesa que Él ha hecho en su palabra. Una promesa que Él ha hecho en su palabra. Es racional para mí, ¿lo es para ti? Es lógico para mí creer eso, porque mi lógica no está basada en las leyes que Dios estableció, sino en el Dios que estableció esas reglas, que está por encima de ellas, y que las puso para cuestión de orden. Pero cuando Él quiere, y de acuerdo a un propósito que Él tiene, Él demuestra que Él puede irse por encima de eso cuando tiene un plan y un propósito. Y cuando tiene un plan con un cristiano, cuando tiene un plan con un creyente, le dice, es lógico pensar que cuando una persona muere, dejó de existir, pero yo te digo a ti, cree en mí y te daré vida eterna. Y yo creo, y encuentro muy lógico, y creo perfectamente, y no tengo que acudir de verdad a cuestión de explicármelo, sino lo creo porque me explico a Dios en creer que yo voy a tener vida después de la muerte. Y si alguien me dice, ¿cómo puede ocurrir eso? Desde metido dentro de las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza y en la creación, yo no se lo puedo explicar. Pero desde el punto de vista de mi fe en lo que la Biblia dice que es Dios, sí se lo puedo explicar, sí lo puedo razonar. No puedo entender con un razonamiento basado en la creación y en las leyes naturales que un hacha flote, no lo puedo entender. Pero desde mi entendimiento de quién es Dios, la esperanza que tengo en quién es Dios, la maravilla que he visto de lo que Él hace, yo sí puedo creer que Él tiene el poder para hacerlo, si lo quiere hacer. Así que razono perfectamente hacia Dios. Hermano, Abraham se fortaleció creyendo en esa esperanza. Él creyó que Dios tenía poder para hacer eso. Él creyó, la esperanza humana la dejó a un lado y puso su esperanza en Dios. Conforme a la palabra que se le había dado, conforme a la promesa que se le había hecho, Él emprendió el viaje hacia la nueva esperanza. Y lo emprendió con la alegría del que cree.
del que sabe que Dios es fiel y Dios vio esa fe. Y desde la perspectiva de Dios, Dios dijo, oye, es tanta la fe de este hombre, que hasta su fe lo justifica. Hermano, dice la Biblia en 1 Corintios 9:10, porque en esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto de ese trabajo. Con esperanza un hombre ara una tierra y pone una semilla ahí. ¿De qué? De cualquier cosa, de maíz, ahí. Eso lo han hecho los hombres de la creación del mundo y no han buscado razonar. Los hombres ahora todos quieren razonar. ¿Por qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Eso está muy bien, querer buscar las maravillas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esa planta? ¿Cómo se forma un niño en el vientre de su madre? ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que darse? ¿Cómo una pequeña semilla? ¿Qué lleva adentro? ¿Qué información tiene? Que esa semilla brota y sale una mata, un árbol, una planta, que después produce otra vez esa semilla y un fruto. Todo eso es una explicación maravillosa, pero los hombres nunca dijeron en el pasado, como no me lo explico, no lo voy a hacer. No. Para ellos lo que era razonable era que ese fruto era lo que lo alimentaba y que lo hacía vivir. Así que sin saber cómo sucedía, seguían plantando semillas, con la esperanza de alimentarse de ellas. Hay cosas que no entendemos, pero las hacemos. Las hacemos. Yo a veces no comprendo cómo yo tengo un teléfono en mi mano y yo puedo ver un video que un chino puso ahí en mi casa. No sé cómo es que esa información viaja por el espacio, en este teléfono inalámbrico, en este celular. ¿Cómo es que llega tanta información ahí? Yo puedo, conectado a internet, ver un video, ver una cosa, hacer una videollamada a una persona que está en el otro lado del mundo y verlo ahí cara a cara y conversar con él. No sé cómo ocurre, pero lo hago. Lo hago, hermano. Hermanos, dice la Biblia también en Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. De nuestra esperanza. ¿Por qué? Dice, porque fiel es el que lo prometió. Ahí está. Es fe, hermano. Es fe. Manténgase firme en la esperanza de las promesas que Dios le ha hecho a usted. Si usted encuentra una promesa de Dios que es para usted, manténgase firme en la esperanza. Crea en esperanza contra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y yo creo en esa fidelidad. ¿Crees tú? Segundo lugar, esa fe necesita fortalecerse considerando la fe y no las posibilidades humanas. Versículo 19. Y no se debilitó. Mira, vamos hablando de esperanza en Dios. Ahora vamos a hablar de esperanza en cuestiones humanas. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo casi muerto. No se debilitó. Abraham se fortaleció, no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, porque cuando tuvo a su hijo ya tenía 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Dios le prometió a Abraham, le dijo, sale de tu parentela a los 75, pero a los 100 vino y le dijo, vas a tener un hijo el año próximo. Y dice la Biblia que él no se debilitó, él se fortaleció en la fe, porque no estaba mirando su cuerpo casi muerto o la matriz de Sara muerta, sino él estaba mirando a Dios con fe, hermano. Mire, nosotros solos no podemos. Abraham había deseado un hijo, un heredero toda su vida. Ahora era un hombre viejo, Sara era vieja y estéril. ¿Qué posibilidades humanas podían haber? ¿Qué pudiera darle a él un hijo en esas condiciones? Bueno, hay momentos en que las puertas humanas se cierran. Hay momentos en que el médico dice, ya no hay más nada que hacer. Hay momentos en que las personas dicen, todo terminó. Pero qué increíble es que a veces Dios le gusta esperar ese momento para decir, ahora vas a ver quién es el Dios en quien tú has creído. A veces incluso en la Biblia nosotros encontramos a Dios mismo cerrando todas esas puertas para demostrar que no ha sido el brazo de carne lo que te ha librado,
sino al brazo de Jehová, el que te ha librado. Para que tú sepas, dice la Biblia, Dios los afligió. A veces Dios ha afligido a su pueblo, para que crea y entienda en su corazón que yo soy Dios, y que me he mostrado ahí, para que comprendas que Él es quien puede. Cuando una persona tiene que enfrentar en la vida retos, cuando una persona dentro de la santidad de Dios, dentro de la vida cristiana, de pronto tiene que tratar de cruzar una puerta, de llegar a una meta, de creer una promesa, y se le cierran las puertas a esa promesa, usted tiene varias posibilidades. Una es desistir. No, ya esto no es posible. ¿Saben que de alguna manera Sara ya había desistido? Abraham creyó, pero Sara se rió de eso. Dice que ella estaba escuchando y ella se rió. De hecho, por eso fue que Dios le dijo, mira, te reíste, su hijo se va a llamar Isaac. ¿Sabe qué significa Isaac? Risa. Porque ella dijo, ahora yo con mi vejez voy a tener goces con mi esposo. O está hablando, pensando tal vez en relaciones íntimas que ellos tendrían. Pero ella estaba pensando, yo voy a tener un hijo hasta, y se rió de eso. Pero Abraham creyó. Ahora, tú puedes decir, todo terminó, desistir de alcanzar esa meta, desistir de creer esa promesa. Otra cosa que puedes hacer es convertirte en un fanático. Un fanático sería aquella persona, en cuanto a metas, que dice, lo voy a alcanzar, se fanatiza con eso y sigue haciendo, tratando de alcanzar la meta usando los mismos métodos. Dice que eso también es locura. La locura es cuando alguien intenta con un método lograr algo, no lo alcanza y sigue intentándolo de la misma manera, creyendo que va a cambiar el resultado. Nosotros vemos eso en nuestra nación. No hay resultado, pero el mismo método. Tú vas a ver que sí, el año que viene sí vamos a tener resultados. Y sigue habiendo resultados, porque el mismo método. Una persona inteligente dice, bueno, por esta manera no lo logramos, pero vamos a ver otros métodos. Y no se fanatiza con un solo método. Ahora, usted puede ser otra persona, otro tipo de persona. Acudir a Dios con fe. Acudir a Dios con fe. Señor, tú has prometido esto. Esta es tu promesa y yo creo en tus promesas. Así que ni me voy a rendir, ni me voy a fanatizar. Yo voy a creer en ti. Yo voy a creer en ti. Miren, hermano, dice la Biblia claramente que Abraham no se debilitó en la fe. No se debilitó en la fe. Mire, cuando la Biblia dice que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, nos habla de un hombre que estaba, desde el punto de vista físico, debilitado. Así lo veo yo. Pero aunque estaba físicamente debilitado, su fe estaba fortalecida. Dice, la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Saben que la palabra ahí que se usa como esterilidad, lo que dice ahí es necro? En griego, la palabra necro, lo que dice ahí, dice que la matriz de Sara estaba necro. Necro significa muerto. Se usa también, saben que el idioma castellano viene del latín y del griego. Especialmente en medicina se usa mucho esto. Una necrosis es un tejido muerto. Nosotros decimos el cementerio, pero el nombre es necrópolis, de muerto. Muerto. Eso estaba muerto ya. Y de hecho, donde dice matriz, ahí dice ovarios. Se puede traducir ovarios. Sus ovarios estaban muertos. Muertos. No había posibilidad humana. Solo se podía fortalecer considerando la fe. Solo podía acudir a la fe. Solo podía hacer eso. Mire, hermano, Dios es quien puede hacer la diferencia. Acudir a Dios con fe. Acudir a Dios con fe para que Dios se glorificara en esa debilidad humana y hiciera el milagro. Eso es lo que hizo. Dice que un niño estaba en su cuarto tratando de subir una caja de juguetes sobre la mesa y no podía, y la cargaba y no podía, y la cargaba y no podía. Niño pequeño. Y entró su papá y lo miró. Y cuando él vio al papá estaba ahí, adelante el papá, más todavía. Y el papá le dijo, hasta que el niño puso la caja y no lo intentó, como para no intentarlo más, el papá le dijo, no lo vas a intentar otra vez. Y el niño dijo, no puedo. Y le dice, ¿ya probaste con todas tus fuerzas? Le dice el padre. Y el niño responde, sí papá, ya probé con todas mis fuerzas.
Y el padre le dice, no, no has probado con todas tus fuerzas, porque aún no me has pedido ayuda. Mis fuerzas son tus fuerzas. Así que si me dices, papá, ayúdame, yo te voy a ayudar. Y ya no será solamente las fuerzas de tu cuerpo, sino las fuerzas de tu Padre que está a tu disposición. Así es Dios, hermano. Cuando tú crees las promesas de Dios, las crees en la fe de su fuerza, en el poder de su fuerza. Y ya tal vez tú dices, ya yo probé con todos mis recursos, pero es ahí donde tú dices, yo estoy debilitado, pero me fortalezco en la fe, porque no considero mi cuerpo que no puede. Y Abraham dice, mi cuerpo casi muerto y la matriz de mi mujer muerta. Yo estoy considerando la fe, así que creo. Y se lanza en su creencia hacia la meta. Se lanza allí. Pablo, el apóstol Pablo, en un momento de gran debilidad, escuchó la voz de Dios diciéndole, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tremendo, hermano. El poder de Dios se perfeccionó en la debilidad de Abraham. En su cuerpo disminuido se perfeccionó para que tuviera a un hijo que iba a traer una descendencia que sería de impacto para el mundo entero en toda su historia hasta el final de sus días. Hasta el final de este mundo. Mira que hay gente que ha querido sacar, mira que hay gobernantes, científicos, lo que sea, que han querido sacar a la descendencia de Abraham y a la simiente de Abraham de la historia de la humanidad. No han podido. No han podido, hermano, no han podido. No han podido. Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte. En tercer lugar, la fe nos permite fortalecernos en la seguridad de que Dios cumple sus promesas. Así que en esperanza contra esperanza, en la esperanza de Dios contra la esperanza humana, en fe en Dios contra la debilidad humana, contra la debilidad, y en fortaleza de la seguridad de que Dios cumple sus promesas. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Dice el versículo 20 y 21, tampoco dudó por incredulidad. No dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, hermano, qué tremendo, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dice la Biblia, no dudó en incredulidad. Hermano, para Abraham solo había una cosa imposible aquí, que Dios mienta. Hebreos capítulo 6 dice que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, dice, por cuanto es imposible que Dios mienta. Algunos cristianos bromean con eso. Dicen, ¿cuál es lo único que es imposible para Dios? Que Dios mienta, dice la Biblia. Claro, cuando tú piensas en imposible, estás pensando en cuestiones de poder y en cuestiones de poder, no en cuestiones de pecado. Dios no miente, así que Abraham creyó y no dudó en incredulidad. Qué mala es la incredulidad, hermano. Qué mala es la incredulidad. La incredulidad del mundo es la que está destruyendo este mundo, hermano. La incredulidad. No hay temor de Dios. No hay quien busque a Dios. La incredulidad de la gente acerca de Dios. Satanás sembrándole a la gente esas ideas. No hay Dios. Esto surgió solo. Esta perfección no es una perfección, es casualidad. No hay un diseño aquí, todo es pura casualidad, todo lo que somos, toda la existencia, todas las constelaciones, todo el universo, todo lo creado, todo lo que aquí existe, es pura casualidad. Este micrófono, no, ahí no hay ningún, esto no fue un diseño, esto no, esa parte no la creen, esto no es un diseño, esto es, te tiraron unos cables para ahí y cuando, ¡pum!, salió esto y esto para qué sirve, y cuando hablé por aquí, de pronto se oía alto. Es pura casualidad ese niño que está ahí sentado. Es pura casualidad que usted pueda ver. Es pura coincidencia que su cuerpo esté tan bien formado. La incredulidad, hermano. Abraham no dudó por incredulidad, hermano.
Y es interesante que esas palabras estén ahí juntas porque nos hace entender que cuando una persona duda es porque no tiene fe y porque es incrédulo. La incredulidad traerá duda, la fe traerá certeza. Certeza, hermano. Abraham sabía que Dios no mentía. La fe de Abraham en la promesa de Dios era firme, era segura. Dio gloria a Dios. Miren eso, tremendo. Dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios porque dice, gloria a ti, Señor. Y da gloria antes que suceda, honrando a aquel en quien podía él creer, de quien podía depender y en quien él se fortalecía creyendo en sus promesas, hermano. Desafiando todas las leyes del azar y de la posibilidad. Él glorifica a Dios. Eso está en la Biblia. Saben que yo conversaba una vez con una persona que, distinta a mi fe, creía que la adoración, o sea, la música, la alabanza, es un arma de guerra contra Satanás. Una cosa que yo no creo. Yo creo que la música y la adoración es un arma de adoración hacia Dios. Yo canto para Dios, no canto para Satanás. Mi deseo no es destruir a Satanás, mi deseo es glorificar a Dios. La destrucción de Satanás yo creo que la va a hacer Dios. La va a hacer Dios. Y él dice que va a poner a Satanás debajo de nuestros pies. Es Dios. Yo no voy a poner a Satanás debajo de mis pies. Ahora, yo hablando con esa persona usaba un texto de la Biblia donde una vez iba a ser invadido Israel y el rey Josafat, ¿te recuerdas? Citó al pueblo y dice que habló al pueblo allí acerca de Dios, de creer en Dios y de que Dios nos iba a ayudar contra aquellas naciones que venían a invadir Israel. Y de pronto se levantó un profeta que dijo, no habrá batalla, no habrá guerra que peleéis, dice el Señor. Y el profeta habló y dijo, Dios los librará hoy al pueblo de Israel. Y no habrá batalla, no habrá guerra. No va a tirarse una flecha, no va a haber una espada que va a sonar. Dios va a dar libertad a su pueblo. Y ahí estaba la promesa de Dios. Y dice que Josafat, creyendo en la promesa de Dios, le dice al pueblo, oye, se acabó, suelten todas las armas, saquen el coro del templo. Y lo puso así arriba de una montaña que había ahí y vamos a cantar. Pero Josafat no dijo, el arma que vamos a usar va a ser la música para que ellos huyan, sino que ya Dios prometió que van a huir, así que vamos a dar gloria a Dios. Así que él puso al pueblo a cantar y a adorar, creyendo cuando todavía no había sucedido la liberación, porque él creyó la promesa. Lo que yo veo que sucedió ahí fue eso. Por eso que dice, cuando empezaron a cantar, el pueblo enemigo salió despavorido huyendo, pero no salió despavorido porque oyó la música, salió despavorido porque Dios dijo que lo iba a hacer, y este hombre creyó. Y el pueblo creyó en la promesa que Dios hizo a través de un profeta allí. Y adoraron a Dios, creyendo. Y dice la Biblia que Abraham hizo lo mismo. Cuando recibió la promesa, dio gloria a Dios. Creyó, dio gloria a Dios. Y nosotros podemos dar gloria a Dios incluso antes que suceda. Cuando no tengo un plato de comida en mi mesa. Y dice la Biblia que Dios no me va a dejar desamparado. Cuando tengo una amenaza sobre mí por ser cristiano, cuando alguien quiere quitarme la vida, Dios no me dejará desamparado. Y doy gloria a Dios. Ahora, ¿eso quiere decir que no me van a matar? No, eso quiere decir que no van a poder quitarme la vida que Dios me da. Como dijo Ignacio de Antioquía, cuando lo amenazaron de destierro, de muerte, para que dejara la fe, dijo, ¿a dónde me van a desterrar? ¿Habrá un lugar donde me lleven que no puede estar yo cerca de Dios? Díganme, ¿me van a desterrar de aquí? ¿A dónde me van a mandar? ¿A qué lugar me van a meter que no esté Dios y que me diga, te van a meter ahí para que no puedas tener una relación con Dios? A todo lugar que me manden, yo voy a estar cerca de Dios. Así que envíame donde quiera. ¿Qué van a hacer? ¿Quitarme la vida? ¿Me quitarán la vida eterna? Me haréis un gran favor, dijo el gran hombre de Dios, aquel padre de la iglesia. Me haréis un gran favor, porque lo iban a echar ahí a los leones en el circo romano. Me haréis un gran favor si me quitan la vida. Hay una esperanza y hay una seguridad, hermano. Y doy gloria a Dios. Porque damos gloria a Dios por vida o por muerte, no importa. Porque nosotros creemos en la vida de Dios. Creer en la promesa es eso, hermano. Creer en la promesa maravillosa de Dios es convicción.
Y es convicción también del poder, dice el versículo 21, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer lo que le había prometido. Dios es plenamente poderoso, lo que hablamos al principio. Es racional para mí eso. Creo en el poder de Dios. Así que cuando creo en el poder de Dios, viene un entendimiento. Cuando acepto a Cristo, viene el Espíritu Santo que me explica todas las cosas y creo en lo sobrenatural. Porque Dios está sobre la naturaleza que Él ha creado. Está por encima de eso y las leyes que puso para este mundo son para nosotros, pero Él está por encima de ellas. Y el que creó este micrófono puso leyes sobre cómo funciona y dice que sin corriente no funciona. Pero Él funciona sin corriente, el que lo creó. El que creó el micrófono funciona sin corriente. Es un tipo como yo. No necesita estar enchufado ahí. Pero Él creó esto para que trabaje con corriente. Para que esto funcione, una voz tiene que hablar aquí. Hay leyes para esto, que fue el creador de esto quien las especificó para que funcione. Y Él está por encima de eso. Dios está por encima de lo natural. Y yo creo en Dios. Y como creo que puede hacer cosas por encima de lo natural. Y eso es, hermano, una fe maravillosa. Pero al mismo tiempo es algo tan natural. En un sentido es maravilloso, en otro sentido es lo más natural del mundo. Creer que Dios, que tiene todo poder, cumplirá lo que ha dicho. Que es fiel, cumplirá lo que ha dicho. Eso es fe, hermano. Concluyo, hermano. Hemos estado hablando de una fe que se fortalece, que es fuerte y que es el ingrediente principal, el elemento principal para alcanzar las promesas de Dios. Y esa fe va a creer para fortalecerte, creyendo en esperanza contra esperanza, considerando la fe por encima de las posibilidades humanas y teniendo la seguridad de que Dios cumple todas sus promesas. Él cumplirá las promesas. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? ¿Cuántas hay aquí? No sé cuáles mencionar. Él la cumplirá. Él no fallará. Roque Barcia, el gran, en la literatura española, en la lengua española, una de las personas más destacadas de la historia, vivió en el siglo XIX y principios del XX. Él escribió un libro llamado Sinónimos Castellanos. Y es maravilloso ese libro, se lo recomiendo. Yo lo tengo bien viejito y lo he usado otras veces, ustedes me han oído hablar de él. Él dice acerca de la fe, cuando dice la palabra fe, él dice esto: todo hombre nace con cierta noción acerca de un principio supremo. Todo hombre nace con esa noción de un principio supremo. Llegada la hora de la tribulación y del conflicto, lo mismo el salvaje de Oceanía que el sabio de Europa levantan los ojos al cielo. Cualquier persona que está en el mundo entero tiene dentro de sí la fe. Y cuando ocurre un conflicto, vas a levantar los ojos al cielo. En la criatura racional es tan inevitable el creer como el pensar. La persona no puede evitar creer. Así que es tan natural creer como pensar. Dice, como imaginar, como el querer o como el sentir. Tan hombres somos cuando pensamos, que cuando sentimos, que cuando creemos. Esta creencia natural, este dogma oculto con que el hombre nace, este barrunto de la divinidad que traemos escondido en el alma como el misterio más sagrado de nuestro ser, este misterio se inspira después con las verdades reveladas en la palabra de Dios y se convierten en una virtud teologal, la fe cristiana. Así es, hermano. Todo hombre nace, desde que nace, con una noción interior que es creer. Y tan natural es que pensamos, que sentimos, como que creemos. Nadie puede arrancar la fe del corazón de una persona. Nace con ella, Dios la puso allí. Pero cuando esa fe después se somete a la revelación de la Escritura, se convierte entonces ya en una virtud teologal, la fe cristiana. El creer ya no en cualquier cosa que tú mismo te inventas, sino en la verdad de Dios. Naces con una posibilidad, con una realidad. Tú crees. Y cuando la palabra revelada llega a ti, orientas esa fe. Y esa fe entonces es la fe cristiana, que nos ayuda a creer, hermano, que nos ayuda a creer
que nos ayuda a entender que Dios es real y que puedes creer en la esperanza en Él, con la fe en Él y por encima de toda posibilidad humana, conforme a su verdad. La Biblia dice que Abraham creyó y obtuvo a su hijo. Y esa fe no se perdió. Cuando Dios le dijo después, entrega a tu hijo, cuando ya tuvo ese hijo niño, le dijo, ve, y dice la Biblia, con fe Abraham fue, por fe Abraham fue a entregar a su hijo. Esa fe que te hace vivir continuamente cerca de Dios, creyendo y sabiendo que toda promesa en Cristo Jesús para ti es sí y es amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Vamos a orar. Dios, Padre maravilloso, nuestro Salvador, nuestro Rey y Señor, nosotros creemos en ti, en tu poder. Nosotros te damos gloria por las promesas que has hecho a tu pueblo. Que cuando estamos pasando cualquier situación, cuando estamos enfocados en cualquier meta, que cuando estamos, oh Dios, esperando en ti y llega una promesa tuya a través de tu palabra, oh Dios, ayúdanos a creer en esperanza contra esperanza, fortalecidos en la fe y no en las posibilidades humanas. Oh Padre Santo, ayúdanos a creer sabiendo que tú cumples toda promesa, que eres un cumplidor de promesas. Nunca fallas. Toda promesa tuya es viva y eficaz. Y en Cristo Jesús para nosotros son sí y amén. Gracias. Ayúdanos a creer eso, Dios, y a vivir conforme a esa fe. Gracias. Oramos en Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.